Y hoy tenemos a una persona que nos puede dar un poco de noción, arrojar un poquito de luz con estos temas. Es investigador, ufólogo, escritor de Anunnaki, Creadores de la Humanidad. También ha escrito Iluminados por las Estrellas. Es astrólogo, productor de la saga Los Anunnaki de 23 capítulos y recientemente está estrenando pues otra nueva saga de documentales. Tenemos esta noche en Mecenas con Radio a David Parcerisa. Bienvenido, David. Hola, Rafa, buenas noches. ¿Cuál es esa saga nueva que estás realizando nuevamente? Bueno, es un poco parecida a la anterior de los Anunnaki, pero con el aditivo de que esta vez introducimos entrevistas a los mejores expertos de nuestro país y bueno, básicamente sigue un poco la misma línea narrativa. Sale mi voz narrando todo el documental. ¿Sí? Y ya digo, con este aditivo de varias entrevistas a diferentes expertos. Esta vez quizás nos salimos un poco del tema, o sea, no tratamos quizás tan profundamente el tema extraterrestre, nos centramos también en otros aspectos filosóficos, espirituales del ser humano, el campo de la conciencia. Entonces, bueno, parece que aquí en esta nueva saga abrimos un amplio abanico de temas, de bloques temáticos. Es que yo quiero recordar un poco a los oyentes que la cultura mesopotámica, los asirios, los sumerios, cuna de la civilización occidental, son las primeras civilizaciones donde hacen sus primeras calles ortogonales, donde empiezan a construir sus primeros templos, porque es curioso que antes el ser humano, como ser humano, antes de construir una vivienda, porque supuestamente vivíamos en el abrigo rocoso de las cuevas, hacíamos nuestros chamizos de caña, de ramas, curiosamente lo primero que construye el ser humano es el templo. Es un dato curioso. Mira, desde la astrología misma, que ya se construyen unos zigurats enormes torres de observación. Las primeras grandes lecciones de astrología las dieron los dioses a estos hombres en Sumeria, Babilonia. Ahí es donde, subidos en estas torres de observación, empiezan a configurar los mapas celestes, empiezan a desarrollar las ciencias celestes. Y ahí es donde está, para mí, una de las grandes evidencias de que el conocimiento desde lo más antiguo ha venido dado por estos dioses. Porque es imposible que a ojo desnudo, sin telescopios ni tecnología espacial, el hombre fuese capaz de configurar las estrellas y crear esta maravillosa ciencia que es la astrología, que por cierto es, para los sumerios lo era, mucho más importante que la astronomía, que luego también en parte la Iglesia se dedicó a dividir estas dos ciencias hermanas, la astronomía y la astrología. Entonces, bueno, ya veo por dónde vas. Te refieres a que de alguna forma pues es una cultura que es como caída del cielo. Sí. La Sumeria aparece abruptamente cuando estábamos pues ahí, que el hombre hacía fuego con dos piedras ahí en las cuevas, y de pronto pues empezamos con unos conocimientos matemáticos. Fíjate, se desarrolla el sistema sexagesimal con el que medimos los ángulos y las distancias. Sí. Y toda una serie de arquitecturas, una forma de concebir las matemáticas muy, muy avanzada. Y la construcción, la agricultura, el arte, hace un crecimiento exponencial que no corresponde con la época en la que surgió todo esto. Y todo viene por lo mismo, por estos dioses que les cedieron al hombre, hicieron que el hombre fuera el depositario de todo conocimiento. Y también hay que decir que no todos los Anunnaki fueron malvados, no todos los Anunnaki fueron seres sedientos de poder que nos explotaban. Hay que decir que Enki fue una entidad benévola que de alguna forma luchó para proteger al hombre de las garras de su propio hermano, que lo único que quería era acabar con la raza humana, explotarla, y de alguna forma residía en lo más hondo de su corazón un miedo a que el hombre
llegar algún día a alcanzar un cierto poder y eso acabará constituyendo una amenaza para su propia especie. Por eso a Enlil no le interesaba que el ser humano llegara nunca a tener conocimientos tecnológicos de sus naves, de su armamento, etc. En cambio, Enki era todo lo contrario. Lo que quería era honrar al ser humano y hacerle libre, un ser libre pensador, autosuficiente. De hecho, viendo al hombre sufrir, dice los textos, Enki, viendo al hombre sufrir en las tierras, o sea, en las cosechas, fue el que desarrolló el arado, le dio el arado. Y de alguna forma pues también se hace mención de la creación de los bueyes, o sea, él era capaz de crear animales con el fusionaje de varias especies. Y en los textos se dice que incluso creó a los bueyes, a las bestias de carga, para ayudarles en el arado de la tierra. Pues uno de los temas curiosos que yo siempre hago hincapié, no es que sea una obsesión, pero cuando uno estudia un poquito de historia y sobre todo se basa en el arte, en las construcciones, en esa arquitectura a nivel mundial, podemos hablar de esos templos de los que estábamos comentando, que aparecen en Mesopotamia, con los asirios, los acadios. Si le damos una vuelta de tuerca y nos vamos espacialmente en el tiempo, podemos decir, y geográficamente damos un salto, nos podemos fijar en esas culturas mesoamericanas, como pueden ser los mayas, los aztecas, los incas. Ya nos podemos trasladar incluso ya geográficamente un poco más al norte, los mexicas, la zona central de México. Vemos que todos esos templos son muy similares, es decir, son piramidales, también caídos del cielo. Es decir, hemos de tener en cuenta que nosotros estamos hablando de los asirios, mucho antes de todo el tema persa, ¿no? de esas invasiones de Alejandro Magno. Estamos hablando de mucho antes. O sea, estamos hablando de hace 2, 3, 4.000 años aproximadamente, y si nos extrapolamos a esas zonas americanas, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Sí. 2 años, con lo cual hay un salto muy grande, pero que incluso en sus propios dioses y en esa cosmogonía que tienen ellos del tema de los dioses y todo, es muy similar. Es muy similar. De hecho, si ves los templos, esos templos de veneración, la arqueología interpreta que veneraban a las estrellas, al sol, a la luna, pero ellos lo que hacen es decirte en sus textos, y también otras culturas que aún hoy perviven por tradición oral, hablan de unos dioses que volaban en el cielo, que emitían luz. Hablan de dioses, digamos, de carne y hueso, que convivían con el hombre. No se habla en ningún momento de entidades etéricas que estaban ahí como flotando en el éter y establecían comunicación con el hombre. No, estaban hablando de seres que estaban ahí con ellos, conviviendo con ellos, recibiendo ese conocimiento ancestral, ¿no? Pero es que fíjate que ya sin entrar en el tema de los templos, que ya de por sí es tremendo, las similitudes que existen en todas las culturas del mundo, desde Sumeria nos encontramos con varias representaciones de dioses, con una serie de elementos y ornamentos en su vestimenta que también son muy parecidos a los de otras culturas, mucho más posteriores. Por ejemplo, los grabados y relieves donde están representados estos Anunnaki, siempre observamos 3 elementos muy recurrentes. El más común es que siempre sujetan con su mano derecha una especie de piña. Para algunos investigadores, como por ejemplo, no sé si habrás oído hablar de David Wilcock. Sí. Bueno, pues este investigador norteamericano dice que la piña vendría a simbolizar la glándula pineal.
Ajá. ya que, por lo visto, en dicha glándula se encontrarían depositadas la mayor parte de nuestras habilidades psíquicas, como la evidencia, la visión remota, la telepatía, etc. Según Wilcock, los Anunnaki sabían cómo estimular esta glándula. Ajá. Para sacarle todo el potencial, todo el jugo. Luego también un segundo elemento muy muy recurrente en estos grabados de estos Anunnaki es un extraño recipiente que sujetan y que según Sitchin y muchos otros autores vendría a ser como el bote, el recipiente donde depositaban lo que llamaban el agua de la vida, como una especie de banco de genes. Sí. Que probablemente empleaban para sus experimentos genéticos. Esto lo encontramos con los mayas. Sujetaban este extraño recipiente. Sí. ¿Cómo puede ser que con diferencia de tantos años y distancia física, geográfica, sí, coincidan estos objetos? Y luego, pues un tercer objeto también muy muy recurrente es que los Anunnaki llevan reloj. Llevan como una especie de pulsera en cada una de sus muñecas. Si lo observamos bien de cerca, sí, eso nos recuerda vívidamente a un reloj. Y si no, compruébalo tú mismo. Sí, sí, he tenido oportunidad de ver láminas y sé de lo que me estás hablando perfectamente. Otra cosa curiosa, hablando del dios Quetzalcóatl que tú has nombrado antes, qué curioso, también es gigante. Sí, sí, la serpiente emplumada. Efectivamente, y nos podemos, y evidentemente yo no soy un gran egiptólogo, pero también tenemos que las representaciones de los dioses del panteón, de los dioses egipcios, también son gigantes. Y tienen bueno, estos son los que más similitud tienen con el mundo sumerio. Lo que pasa es que en Egipto nos encontramos con una morfología en estas entidades zoomórfica. Ahí ya no solo reptiles, cabezas de perros, aves, águilas, en fin, nos encontramos con seres que podríamos calificar como de zoomórficos, ¿no? Lo que es curioso, David, es que en los textos sumerios, esto lo he comprobado yo, no están representados los dioses con su forma real. Bueno, exactamente. No les permitían si no les permitían hacerlo, es que algo ocultaban. Claro. Y ahí es donde parte mi teoría de que realmente estamos ante entidades que se ocultaba su imagen. No sé, desde luego, la razón profunda por la cual lo hicieron, pero el artista que se atreviera a representarles, desde luego, pienso que probablemente sería castigado. Estaba absolutamente prohibido. Entonces, bueno, yo solamente te digo que en Babilonia los Anunnaki eran conocidos con el término Sir, S-I-R. ¿Sabe lo que significa Sir? No. Dragón o gran serpiente. Fíjate el título que les dan en el Reino Unido. Es muy curioso. Sir. Es muy curioso y te voy a decir por qué. Porque es que las serpientes voladoras, reptiles voladores, dragones, aparecen en todas las culturas, en todas. Podemos hablar desde las culturas del Indo, podemos hablar de esos dioses con los famosos vimanas y todo esto. También aparecen seres alados, o sea, reptiles alados. Sí, sí, sí. O la propia símbolo de la medicina, el caduceo. Sí. Que por cierto era el símbolo de Enki y luego pasó a ser el de su propio hijo Ningishida. Que por cierto, Ningishida era Quetzalcóatl. Se cree que era Quetzalcóatl, ¿eh? Cuidado. Hay un gran paralelismo. De hecho, los estudiosos en fin, los que somos un poco aficionados, ¿no?, a las culturas orientales, vemos que el dragón aparece en muchos textos. Yo no sé si el dragón es un símbolo de estos linajes reptilianos, o bien se trata realmente de auténticos monstruos, o sea, criaturas que quizás fueron una especie de una más de las muchas creaciones genéticas o mutaciones que hizo el propio Enki. Porque, desde luego, según Sitchin, ¿sí?, él viene a decirnos que Enki creó, por ejemplo,
toda esa fauna de seres mitológicos presentes en todo el folclore a nivel mundial, de gnomos, de centauros, de trolls, todas estas criaturas extrañas relacionadas con la mitología, pues también tendrían su origen en la experimentación genética de Enki. Ajá. Con lo cual, retomando el tema de inicio, nosotros seríamos una hibridación por parte de esa manipulación genética de esos dioses supuestamente reptilianos. Sí. Pero y ahora te quería hacer una pregunta. ¿Es posible, porque hemos oído tantas cosas que a veces la curiosidad mata al gato? ¿Es posible que estos seres todavía estén por aquí deambulando de una forma u otra? Bueno, yo creo que sí, pero no tengo pruebas de que sean exactamente los mismos Anunnaki. Ajá. Lo que sí veo es que a lo largo de la historia hay una serie de patrones que se repiten, ¿no? Y estos patrones son, pues, que siempre ha habido una serie de entidades que de alguna forma han manejado la ingeniería social, las leyes, todo lo que de alguna forma conforma la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que es muy probable que sean efectivamente los mismos. Hay autores como, por ejemplo, el ruso Michael Sokolov. Sí. Ese señor me parece, un poco difícil su teoría, pero sin embargo la respeto bastante, la tengo en cuenta. Él dice que los Anunnaki no eran reptilianos, que eran humanos como nosotros, y que los reptilianos llegaron luego, bastante más tarde. No sé si viene a decir en la época ya egipcia, no recuerdo exactamente la fecha, pero él viene a decir que los presenta como reptilianos que llegan como invadiendo la Tierra y los echan a patadas a los Anunnaki. Ajá. Y usurpan su identidad, usurpan la identidad de los dioses originales. Ajá. Esa es su teoría. Yo no estoy del todo de acuerdo con él. Pero bueno, hay que tener la mente muy abierta y hay que escuchar todas las posibilidades. Es evidente. Vamos a ver, hablando de estos temas, hay que tener la mente abierta porque no nos podemos aferrar a una sola verdad o a una supuesta verdad. Y yo pienso de que, aparte, luego cada uno saca sus propias conclusiones. Pero es que ya no solo te he oído yo a ti esta teoría, sino hay más personas que también sostienen estas teorías. Pueden ser un poco más drásticas, menos drásticas, pero no solo eres tú, es que hay más personas y los indicios también te pueden llevar a pensar de que no puede ser, es posible que la teoría no sea al 100%, pero que los tiros, como se suele decir, se aproximan bastante a lo que estamos comentando. Yo, para mí, la prueba definitiva de que somos una hibridación, sí, y por lo tanto sometidos a manipulación genética, es que nuestros cromosomas 2 y 3 fueron cortados y ensamblados en uno. Y eso la evolución no puede hacerlo. La naturaleza no puede fusionar dos cromosomas en uno solo, para que pasemos de una criatura de 48 a 46. Es que yo te lo había comentado en otro momento, los que sostienen el tema del evolucionismo, vamos a ver, yo una de las cosas que siempre he preguntado y he intentado que me aclaren es cuándo se da ese salto de ser un homínido, un simio, un mono, a ese salto de ser humano como somos ahora. Y te puedo decir que dos cosas me han llamado la atención. Una, que nadie, ni el científico más experto en estos temas, sabe cuándo dimos ese salto. Y otra cosa curiosa que siempre me ha llamado poderosamente la atención es que así como se encuentran fósiles humanos o protohumanos, no se encuentran con claridad
fósiles protosimios. Es decir, el evolucionismo parece que nosotros hemos evolucionado, el simio ha evolucionado, el primate ha evolucionado por otro sitio distinto, pero ellos se han quedado ahí después de millones de años, y nosotros de la noche a la mañana aparecemos. Claro. Además hay muchas más cosas aquí que te quería comentar. Mira, por ejemplo, hay una cosa que nos diferencia, pero abismalmente, de los primates, y es que poseemos más de 4.000 enfermedades hereditarias. Es decir, estos son desórdenes genéticos muy graves que la naturaleza no permitiría que se colaran en los descendientes, ¿no? La naturaleza se deshace de las copias defectuosas. Pero es que nosotros tenemos más de 24 enfermedades mortales. De entre estas 4.000 enfermedades hereditarias, tenemos 24 que son mortales, y algunas te matan antes de que alcances la pubertad. Por la vía de la evolución, no debería haber ni una sola de estas enfermedades, digamos, esparcidas en nuestra balsa genética. ¿Qué están haciendo ahí? Claro. Esto solo se puede explicar porque estos dioses, estos Anunnaki, cometieron bastantes errores debido a la prisa que llevaban para crear un esclavo primitivo. ¿Para qué se van a preocupar de que muera uno de cada 20? Claro, si lo que necesitan en realidad es mano de obra. Claro, aquí lo que había era prisa para terminar el trabajo, crear un esclavo con una fecha límite. Sí. Eso es lo que yo estoy bastante de acuerdo con las declaraciones también de Lloyd Pye. Este señor que, no sé si lo hemos comentado antes, fue el que se ha dado a conocer con el excepcional descubrimiento de un cráneo, supuestamente de madre terrestre y de padre alienígena. Es decir, fue analizado el material genético y se descubrió que el padre tenía ADN alienígena. Era un híbrido, este cráneo conocido como Star Child. Una de las preguntas que a mí me surgen también, claro, son muchas, pero todas en este programa no las vamos a solucionar todas de golpe. Yo creo que más adelante ya iremos hablando contigo y ya iremos quizá también tocando otros temas. Yo sé que tú también tienes otros temitas por ahí y que también podemos ir hablando poco a poco, pero a mí me surge la pregunta de, después de todo lo que hemos estado hablando de los Anunnakis, de la creación genética, en fin, de estas teorías, a mí me surge la pregunta, ese planeta Nibiru del cual originan esos dioses Anunnakis, esos creadores en teoría del ser humano, ¿eso lo podríamos considerar ese planeta como un planeta físico como tal? Bueno, aquí a este respecto, claro, es muy, muy, muy complejo, y sobre todo aquí lo interesante sería de alguna forma derivar la pregunta a un astrónomo, a un astrofísico, porque son los más cualificados para hablar de este tipo de cuerpos celestes que de alguna forma son erráticos porque tienen unas órbitas. Sí. Según Sitchin decía, Nibiru tendría una órbita hiperelíptica. Sí, de 3.600 años, si no recuerdo mal. Sí, lo que pasa es que hay muchos autores que dicen que 3.600 años es imposible. Claro. No sé si decían 300... Confundía 3.600 años con 360 años. Ajá. Entonces hay otras teorías que dicen que sería cada 360 años el paso de Nibiru. Hay muchos detractores de Sitchin dicen que Nibiru no significa un planeta, sino simplemente una posición que ocupa en un lugar concreto del cielo, o sí, Venus o Júpiter. Ajá. En relación a la distancia con la Tierra, ocupa un cierto punto en el cielo y lo llamaban simplemente Nibiru, pero nada más. A partir de aquí no están de acuerdo en absoluto con todo toda esta teoría que ha montado Sitchin. Sí, sí. Pero bueno, de todas formas, es un poco, creo que tú y yo lo hemos comentado alguna vez, sí, el tema de que podría tratarse quizás de otra cosa, no de un planeta, quizás un agujero negro o quizás una especie de portal interestelar como Stargate,
que de alguna forma pues, solo ellos tendrían la llave para activarlo, para abrir como una especie de brecha dimensional. Y es que hay muchos textos antiguos que hablan de esta, refiriéndonos ahora concretamente a los textos sumerios, a una ciudad conocida como Tilmun, que vendría a ser algo así como la ciudad de los cohetes ígneos, o los virtuosos de los cohetes espaciales. No recuerdo exactamente ahora. Más o menos Tilmun vendría a ser como el portal de los dioses o la puerta de los dioses. La morada en la que estos seres tendrían la llave para entrar y salir. Entonces, claro, llega un punto que dices, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Nibiru, un planeta físico, o estamos hablando de ya manejo de espacio y tiempo, o manejo de poder dominar los viajes interestelares, ¿no? Ya te digo, es un poco como la película y la serie luego que vino de Stargate, ¿no? Sí. Yo me recuerda a eso. Y leyendo algunos textos sumerios que he podido estudiar, hay momentos que parece que se está hablando de que los Anunnaki ya conocían la manera de ni siquiera utilizar naves para desplazarse de forma lineal por el espacio. Hombre, es que hay que reconocer que, a ver, con el espacio, el universo, lo grande que es, porque no nos podemos hacer una idea de lo grande que es, desplazarse por ahí fuera de aquí a la luna, simplemente. Y claro, y luego está el tema de que no está localizado, no se ha podido detectar. Hay muchos astrónomos que sugieren la posibilidad de que venga por el Sol, por la posición del Sol, y que por eso no podemos verlo. Pero caramba, podría tratarse de algo que a lo mejor emergiera de repente. Sí. Y no sería un planeta, sería otra cosa. Otra cosa desde luego no conocemos. Se nos escapa a nosotros. Se nos escapa, absolutamente, sí. Por ejemplo, ahí también es Andy Lloyd. Lo he citado en muchas conferencias y entrevistas, que es un químico inglés que asegura de que el planeta hogar de los Anunnaki sería uno de los 7 planetas que orbitarían alrededor de una enana marrón y que haría un paso cada creo, sí, también como Sitchin, más o menos 3.600 años, y vendría también por la órbita de Plutón. Sí. Pero claro, son teorías, son muchas hipótesis. Muchas hipótesis. Mira, ¿tú crees que estos dioses volverán? Yo creo que no se han ido nunca. Yo creo que nunca se han ido. Es un teatro. Eso de que abandonaron sus ciudades, sus templos, a veces salen en documentales, ¿no? Y tal, ¿no? Sí. Yo creo que nunca se han ido. Lo que puede haber pasado aquí es que estas entidades se hayan acomodado de alguna forma en nuestro hábitat natural y hayan escogido o bien crear bases intraterrenas, bases subterráneas. Aquí estaría la teoría de la tierra hueca, habría diversas razas reptilianas habitando bajo tierra. Sí. O bien han conseguido acceder a otros planos paralelos a esta tercera dimensión física. Sí. Y quizás podrían de esta forma manejarnos desde otros planos, desde las sombras, por decirlo de alguna forma entendible. Yo, después de toda esta explicación que nos has dado, nos has ofrecido, yo llego a una pequeña conclusión muy personal. Después de esta hibridación, de esta creación, de todo este entresijo de cosas un poco complicadas, yo creo que si somos realmente una creación de estos dioses en los cuales no es que estemos teorizando nosotros, es que aparecen todas las culturas. Yo creo que el experimento se les ha ido un poco de las manos, sinceramente, porque el ser humano está tomando unos giros bastante malos para nosotros mismos. Sí. Por lo cual yo llego a esa conclusión. El experimento les ha salido un poquito mal. Bueno, depende, porque si concebimos el planeta Tierra como una granja, ¿sí?, una granja de la que puedan servirse de ciertas energías que segregamos o que emitimos,
Sí. Entonces ya la cosa cambia, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que con la tecnología que tienen, si quisieran hacernos daño ya nos habrían invadido o ya nos habrían destruido. Pero claro, yo siempre digo que esto es como un granjero. Lo último que haría un granjero es quemar sus cosechas, sus vacas y su ganado. Claro. ¿Y si nosotros somos a una especie de sustento energético, por no decir un alimento, para ciertas entidades? Es una posibilidad que no debemos desechar. Yo he oído de otras fuentes, de personas también que teorizan sobre esto, de que no somos la cabeza de esa cadena alimenticia. Sí, yo mismo entrevisté hace poco a JL. Sí. El gran amigo mío, JL, de mundodesconocido.es, en donde él me lo dice, realmente no es lo mismo una persona exaltada que 35.000 personas exaltadas en un campo de fútbol. Cierto. El cerebro humano, las emociones que segregamos, que emitimos, desde luego puede ser perfectamente algo que puedan proveerse, puedan de alguna forma absorber algunas entidades que vibran en vibraciones más bajas, en capas más densas de otros planos dimensionales. Claro, si tú estás vibrando en disarmonía, en rabia, en odio, en bajas pasiones, lo más probable es que te alimentes de esas vibraciones, ¿no? Ajá. Si tú eres un ser de luz, luminoso, cargado de amor y de armonía, lo que buscarás es precisamente compartir esa armonía y absorber la paz y el amor de los demás. Ajá. Pues David, yo creo que nos has dejado clara mucha de esta teoría, nos lo has dejado bastante claro, y yo pues yo te invitaría a que los próximos días, sé que tienes más cosas, pero no vamos a adelantar nada, yo te invito a que nos podamos, en fin, como estamos haciendo, una pequeña tertulia entre amigos, y que yo creo que sobre todo los oyentes de esta zona de España van a seguir con bastante atención. Muchas gracias por concedernos este rato tan agradable. A ti, Rafa. Gracias a ti.